Hola, hola, mis queridísimos detectives de la farándula. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del chisme jugoso, el santuario de los secretos mejor guardados y el cuartel general de las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos con snorkel y aletas en las profundidades de un escándalo que no solo sacudió los cimientos de la televisión turca, sino que dejó temblando a la mismísima industria. Abróchense los cinturones porque lo que vamos a desenterrar es una trama tan retorcida y apasionante que haría palidecer a la más dramática de las telenovelas. Y lo mejor de todo es que, esta vez, la realidad superó con creces cualquier ficción que hayan imaginado. Sí, señores y señoras, hoy vamos a destapar amistades que se pudrieron como fruta prohibida, amores que se atrevieron a desafiar las convenciones sociales y un terremoto mediático de proporciones épicas que hizo temblar los cimientos del Star System turco. Este es un tema que ha estado susurrándose como un fantasma en los pasillos de los estudios y en las redes sociales, y hoy, por fin, vamos a ponerle cara, nombre y apellidos, vamos a diseccionarlo con bisturí y vamos a extraer conclusiones, o al menos, vamos a intentarlo con la mayor objetividad posible, dentro de lo que cabe, claro. Así que, aflojen los nudos de la corbata, busquen su cojín más cómodo y prepárense para una inmersión en el drama más explosivo, porque esto, mis queridos detectives, se va a poner intensísimo. Y ya saben, antes de que me pierda entre los vericuetos del chisme, no se olviden de hacer clic en ese botón de suscribirse si son nuevos por aquí, activar la campanita para que no se les escape ni un solo vídeo jugoso y, por supuesto, dejar su like si este tipo de contenido les apasiona tanto como a este humilde servidor. Vamos a ello, sin más preámbulos. Bueno, a ver, ¿por dónde diablos empiezo esta monumental historia? A veces, la vida de los famosos parece un idilio de ensueño, ¿no es verdad? Luces cegadoras, glamour deslumbrante, alfombras rojas infinitas, pero, ay, amigos, detrás de todo ese brillo cegador, a menudo se esconden historias tan turbias como el fondo de un pozo. Relaciones que se construyen sobre cimientos tan frágiles como hojas de otoño y traiciones que nos dejan con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Y en esta ocasión, la televisión turca, conocida en todo el mundo por sus melodramas que nos hacen llorar a mares y enamorarnos perdidamente, fue el escenario perfecto para un drama que se coló con sigilo en la vida real, como un intruso en una fiesta de gala. Hablamos de un grupo de actores, todos ellos jóvenes, carismáticos, rebosantes de talento y en la cresta de la ola de sus carreras, que se vieron atrapados en una telaraña de relaciones que desafiaron los límites de la amistad y del amor, como si estuvieran ensayando para un nuevo episodio de la telenovela más candente. Sí, lo sé. Parece el guión de un culebrón de esos que nos tienen pegados al televisor durante horas, pero, créanme bajo juramento, esto pasó de verdad, con pelos y señales. Todo comenzó como una amistad aparentemente inocente e inofensiva entre varios compañeros de reparto. Risas compartidas, confidencias susurradas al oído, cenas entre amigos que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, lo típico, ¿verdad? Pero, poco a poco, como una flor que se abre lentamente a la luz del sol, esa amistad comenzó a transformarse, a teñirse de colores más intensos, de sentimientos más profundos y complejos, de pasiones prohibidas que quemaban como fuego y de una química tan explosiva que era imposible, por mucho que lo intentaran, de ocultar bajo la alfombra. Y, por supuesto, como suele suceder en estos casos que parecen sacados de la pluma del mismísimo William Shakespeare, el secreto no tardó mucho tiempo en salir a la luz, desatando un verdadero torbellino mediático que arrastró consigo todo a su paso, como un huracán de proporciones bíblicas. Imaginen, por un momento, la escena, como si estuviéramos viendo una película en cámara lenta, actores y actrices que, fuera del set, vivían romances cruzados como si fueran protagonistas de su propio culebrón, que se enamoraban perdidamente de la persona equivocada, que se veían obligados a esconder sus sentimientos a plena luz del día por temor a las represalias. Como si fueran fugitivos de la justicia, una auténtica bomba de relojería que no tardaría en estallar. Y lo peor de todo es que estos romances, estas relaciones prohibidas que desafiaban la moral establecida, se desarrollaban mientras los actores interpretaban personajes que, a su vez, también vivían historias de amor y desamor en la pantalla, como si estuvieran reflejando su propia vida en un espejo distorsionado. ¿Se dan cuenta de la ironía de la situación? La realidad imitando a la ficción, o viceversa. La verdad es que a veces es difícil saber dónde termina una y dónde comienza la otra, como si ambas fueran las dos caras de una misma moneda. Y es que el ambiente de trabajo, con esas largas y extenuantes jornadas de rodaje, la convivencia constante, el roce diario, las emociones a flor de piel,
la presión de la fama y el reconocimiento público, muchas veces crea un caldo de cultivo perfecto, casi ideal, para que surjan relaciones que traspasan con suma facilidad los límites profesionales, como si las barreras fueran de papel. El problema, o mejor dicho, el verdadero problema, es cuando esas relaciones se convierten en un secreto a voces, cuando los rumores empiezan a circular como pólvora en la pradera, cuando los pasillos de los estudios se convierten en un hervidero de murmuraciones y cuando, inevitablemente, la verdad sale a flote y todo explota en mil pedazos, como si hubieran detonado una bomba atómica. Y en este caso, la explosión fue, bueno, digamos que fue de esas que hacen historia, que se comentan durante años y que dejan una cicatriz imborrable en el panorama mediático. Claro, es aquí, justo en este punto, donde empieza lo verdaderamente jugoso, donde la historia se pone realmente interesante y la trama comienza a adquirir la complejidad de un laberinto de espejos. Si bien es cierto que no voy a dar nombres directamente, porque no quiero meterme en problemas legales ni convertirme en el blanco de una cacería de brujas, ni mucho menos provocar un linchamiento público, si voy a pintarles un cuadro lo más detallado posible, para que se hagan una idea de la magnitud del lío en el que se metieron estos jóvenes actores. Hablamos de una pareja que, en la serie, eran enemigos mortales, que se lanzaban miradas de odio y se dedicaban los peores insultos, pero que, en la vida real, se habían convertido en algo mucho más cercano, más íntimo, más pasional. Una conexión que iba más allá de la simple amistad o del mero compañerismo, una atracción tan poderosa que no podían negar, por mucho que lo intentaran con todas sus fuerzas y a pesar de las convenciones sociales. Y no se trataba, no señores, de una simple aventura pasajera, de un romance fugaz de esos que se olvidan al día siguiente, no, esto iba mucho más allá, esto era un tsunami de sentimientos profundos, de noches en vela pensando el uno en el otro, de miradas cómplices que lo decían todo y de un deseo irrefrenable de estar juntos, de abrazarse sin importar el que dirán y de entregarse por completo al amor prohibido. Y luego teníamos a otra pareja, que también en la serie interpretaban una relación de amistad platónica, de esas que parecen inquebrantables, pero que fuera de cámaras, bueno, digamos que la cosa se puso muy, muy romántica, tan romántica que harían palidecer al mismísimo Cupido. Besos robados en los camerinos aprovechando los descuidos, encuentros furtivos en hoteles alejados del bullicio, llamadas telefónicas interminables que se prolongaban hasta el amanecer, una auténtica telenovela digna de ser contada en horario estelar. Pero claro, como ya les he repetido hasta la saciedad, en el mundo del espectáculo, donde todo está a la vista de todos y donde cada movimiento es escrutado con lupa, los secretos no duran mucho tiempo, a menos que los entierres muy profundo. Siempre hay una indiscreción, un comentario fuera de lugar que se filtra a la prensa, una foto que aparece por arte de magia en las redes sociales, una conversación escuchada a través de una pared delgada, y en este caso, fue un combo de todo lo anterior, como si el universo conspirara para que la verdad saliera a la luz. Las revistas del corazón no tardaron en hacerse eco de los rumores que corrían como la pólvora, los paparazzi se apostaron a las afueras de los sets de grabación con sus cámaras preparadas para capturar el más mínimo desliz y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde cada cual daba su versión de los hechos, a menudo con un tono bastante agresivo. Y, como era de esperar, la reacción del público fue, variada, para no usar una palabra más fuerte. Había quienes apoyaban a las parejas, quienes creían en el amor libre, sin importar los condicionamientos sociales, y quienes defendían a capa y espada que cada uno tenía todo el derecho del mundo a vivir su vida como le diera la gana y a amar a quien su corazón le dictara. Pero también había quienes criticaban a los actores por su falta de profesionalismo, quienes los acusaban sin piedad de jugar con los sentimientos de sus compañeros, de traicionar la confianza de sus amigos y quienes, incluso, pedían la cancelación fulminante de la serie por considerarla un pésimo ejemplo para la sociedad. Como si el amor fuera un delito que mereciera el peor de los castigos. En fin, una verdadera tormenta mediática que puso a prueba la resistencia de todos los implicados, tanto de los actores como de los productores y del resto del equipo. Los actores, por supuesto, trataron de mantener la calma, de negar los rumores con una sonrisa fingida, de decir que todo era una invención maliciosa de la prensa amarillista, que se dedicaban a inventar historias donde no las había, pero la verdad, la cruda y amarga verdad, es que la evidencia era contundente, más allá de cualquier duda razonable. Fotos que valían más que 1000 palabras, testimonios de personas que habían sido testigos de primera mano de los romances secretos, mensajes filtrados que revelaban el grado de intimidad de las parejas, la realidad era innegable, como una roca imperturbable en medio de la tormenta. Y claro, todo este escándalo, toda esta vorágine mediática, afectó no solo a la vida personal de los actores,
que se vieron expuestos al juicio público como si fueran delincuentes de poca monta, sino también a su vida profesional, que se tambaleó como un castillo de naipes. Las grabaciones se volvieron tensas, los silencios se hicieron más frecuentes, la química que antes fluía con naturalidad entre los actores desapareció como por arte de magia y la serie, que hasta ese momento había sido un éxito rotundo de audiencia y crítica, comenzó a perder seguidores, como si la magia se hubiera evaporado. Los productores, desesperados por la situación que se les había escapado de las manos, intentaron controlar la situación, poner paños fríos y apagar el incendio, pero ya era demasiado tarde. La bomba ya había estallado, las consecuencias eran inevitables y el daño ya estaba hecho. Algunos actores decidieron alejarse del ojo público, esconderse como topos para evitar la mirada acusadora de la gente, otros optaron por sincerarse, sacar la verdad a la luz y hablar abiertamente de sus sentimientos, y otros simplemente se mantuvieron en silencio, esperando a que la tormenta pasara, sin hacer olas, sin decir una palabra. Y es que, al final, ¿qué nos enseña todo este culebrón digno de los mejores guiones de Hollywood? Pues, varias cosas, como si fuera una moraleja de un cuento. Primero, que los famosos, por más que vivan en un pedestal y nos parezcan dioses inalcanzables, son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus pasiones y sus miedos, con sus inseguridades y sus debilidades. Segundo, que el amor, esa fuerza tan poderosa que mueve el mundo, puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, por más que las circunstancias nos digan lo contrario y por más que queramos resistirnos, es imposible evitar que nos arrastre como una ola imparable. Y tercero, que la fama tiene un precio, un costo muy alto, que cuando uno vive bajo el escrutinio público, cada paso que da, cada palabra que dice, cada gesto que hace es observado, juzgado y criticado por miles de ojos que están al acecho, como si fuéramos animales de circo. Y es que, al final, la vida de los famosos es un verdadero laberinto, lleno de luces y sombras, de alegrías y tristezas, de amores y desamores, de éxitos y fracasos. Y esta historia, este escándalo que sacudió a la televisión turca, es solo una muestra más de esa verdad tan antigua como el tiempo. Un recordatorio constante de que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las entrevistas exclusivas, hay seres humanos que, como todos nosotros, intentan encontrar su camino en medio de la confusión y el caos, con sus propias luchas internas y con sus propias contradicciones. Ahora, bien, después de este largo y sinuoso viaje por las turbias aguas de los chismes turcos, me toca hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado, como si fuera un epílogo de una novela. Recuerden, hemos explorado la historia de un grupo de actores que, mientras interpretaban personajes en una popular serie de televisión que se había convertido en un fenómeno de masas, se vieron envueltos en un laberinto de relaciones amorosas prohibidas que desafiaron todas las reglas establecidas. Amistades que se transformaron en algo más profundo, más intenso, más pasional, pasiones secretas que, tarde o temprano, salieron a la luz como un volcán en erupción y una tormenta mediática que sacudió los cimientos de toda la industria del entretenimiento, como si un terremoto hubiera removido las entrañas de la tierra. Vimos cómo los sentimientos, la química entre compañeros de trabajo, la convivencia diaria y las largas jornadas de grabación pueden ser el detonante de situaciones complejas y cómo la exposición pública puede amplificar las consecuencias de nuestros actos, convirtiendo un pequeño desliz en un escándalo de proporciones bíblicas. También analizamos cómo la línea entre la realidad y la ficción se vuelve más borrosa que nunca cuando los actores se enamoran de sus compañeros de reparto y cómo esta situación puede afectar tanto a su vida personal como a su carrera profesional, como si ambas estuvieran entrelazadas de manera inextricable. Y todo esto, en su conjunto, nos recuerda que, detrás de la pantalla, las luces y los reflectores, los famosos son simplemente personas que experimentan el amor, la amistad y el desamor como cualquier hijo de vecino, con las mismas alegrías, tristezas, miedos y anhelos. Pero bueno, ya saben que me encanta leer sus opiniones, que me alimentan el alma como un buen café por las mañanas. Así que, ahora que ya saben toda la historia, cuéntenme, ¿qué les pareció este escándalo? ¿Creen que los actores hicieron bien en seguir los dictados de su corazón, en dar rienda suelta a sus sentimientos, o piensan que deberían haber priorizado su profesionalismo y haber puesto sus carreras por encima de todo lo demás? ¿Les sorprende que este tipo de situaciones sucedan en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan perfecto y tan planeado? Los leo con muchísima atención, sus comentarios son el combustible que me mantiene en marcha. Y, por supuesto, si les gustó este vídeo, si se divirtieron tanto como yo destapando este chisme jugoso, no se olviden de darle un buen like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo detalle de mis análisis sobre los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Recuerden que aquí, en su canal favorito, siempre estamos dispuestos a destapar los secretos más ocultos, a desvelar las verdades más impactantes y a analizarlo todo con la lupa del chisme, con la precisión de un cirujano y la pasión de un verdadero detective de la farándula. Porque al final, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama? Y si ese drama viene con una buena dosis de amor, desamor, traición, secretos y mentiras, pues mucho mejor, ¿verdad? Así que ya lo saben, no lo piensen más, denle like, compartan, comenten, exprésense sin miedo y, sobre todo, suscríbanse. Los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo y que el chisme los acompañe siempre. Hasta la próxima, mis queridos detectives de la farándula. Y no se olviden de seguir husmeando por ahí.